Marcelo, una Eh, consulta. sí. Estuviste tú en este congreso de Factory Soccer, ¿no? De donde hablan acerca de la importancia del arquero en el siglo XXI. No, yo no estuve, no, no. Ya, Pero sí tengo conocimiento de algunas cosas que se charlaron, sí. Eh, ya. pero bueno, a mí me parece, Gerson, que todo va en este sentido. Hoy en día, como mínimo, vos vas a encontrar eh, entrenadores que te digan, bueno, por lo menos que sepa rechazar. Y Ujú. eso es antes, eran cosas que antes no se tenían en cuenta. Hoy en día yo siempre tengo, hasta el año pasado, hacía datos estadísticos y a mí me llamó muchísimo la atención el Mundial del 2010 en Sudáfrica, porque era muy marcada la diferencia entre la selección holandesa, que ya pregonaba un poquito la salida prolija desde el fondo y con una participación activa del arquero. Y entonces las acciones por partido que realizaba este Kellenburg, que fue el arquero que atajó para Holanda ese mundial, prácticamente duplicaban las de un equipo, las de las otras selecciones, ¿no? Él realizaba no tengo los datos ahora a mano, ¿no? Pero suponete 50 acciones por partido y el promedio de los otros arqueros era de 25, 24. Y bueno, cuando uno se puso a analizar esas cuestiones tenían que ver con que participaba en la elaboración del juego. Eh, Salía jugando, se sacaban la presión los defensores con él, le daban los pases hacia atrás, cambiaba el sentido del juego. Entonces era muy requerido. La diferencia era esa, eran en las acciones ofensivas, no en las acciones defensivas, que en ese momento eran bastante parejas en relación a la de las otras selecciones, ¿no? Si él atajaba 12 pelotas, los arqueros del otro equipo atajaban más o menos el mismo promedio. Pero cuando se lo requería para jugar, así había una diferencia muy grande. A partir de ahí yo le empecé a dar un poco a poner un poquito más de énfasis en los números y empezaron a aparecer estas cosas, ¿no? Ni Marcelo, hablar de lo que fue, bueno, Guardiola con Barcelona y Víctor Valdés, ¿no es cierto? Que sí, fueron los que comenzaron. siempre es Sí, importante la estadística, el analizar de esta forma, porque te ayuda mucho directamente en la preparación, en los contenidos y en el desarrollo, ¿no? Bueno, tú con todo lo que has realizado, la pregunta es, tu preparación, tú que tienes tiempo en el tema del fútbol juvenil, tu preparación del arquero en el fútbol juvenil, ya no solamente se basa en una técnica básica de desarrollo, sino más en una técnica, o se suma una técnica aplicada al juego, ¿verdad? sí, sí, yo creo que sí, que lo que va indicando eh, las demandas que van indicando que el arquero está cada vez más incorporado, ¿no? Yo siempre, en ese sentido, casualmente otra vez charlando con un par de colegas, eh, yo siempre uso digamos, tres parámetros para ver cómo se usa el arquero, ¿no? O está incorporado al juego. Si está incorporado al juego, que hay muchos entrenadores que lo requieren así, tiene las mismas obligaciones que un defensor. Toma decisiones, se lo considera un jugador más. Después puede ser optativo. En determinadas situaciones podemos contar con el arquero y en otras determinadas situaciones no. Yo no quiero que le den la pelota hacia el arco, no le quiero que le den la pelota dentro del área chica, solamente si están presionados y, y que el arquero le pegue el grito y se ofrezca, bueno, entonces una opción. Y la otra es circunstancial. Si no te queda otra, dásela, ¿no? Pero bueno, para mí son las tres categorías que hoy en día los entrenadores están usando. Hay algunos que ni siquiera lo requieren, que saque del arco alto, fuerte y lejos, y que después se dedique a tapar y circunstancialmente que intervenga cuando tiene que defender el arco o cortar alguna jugada. Sigue habiendo muchos entrenadores que son muy exitosos y que lo usan de esa manera. Y hay otros que bueno, o sea, hemos visto equipos que salen
jugando en el área chica con 3 defensores y el arquero jugando y tomando decisiones desde el fondo. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo lo que digo es que en los aspectos formativos, no darles esa posibilidad de que el arquero tenga esos fundamentos me parece una picardía, ¿no? Porque el día de mañana puede ser requerido por un club que juegue o con un entrenador que juegue de una determinada manera y después pasa a jugar como otra. Por lo menos tendría que estar preparado para poder dar respuestas a los requerimientos de los distintos entrenadores con diferentes ideas del juego, ¿no? Y cae preciso ahí entonces, ¿no? O sea, la preparación del arquero no solamente tiene que ser de una forma, sino tiene que ser amplia, de tal manera de que mañana más tarde, como lo explicas tú, puede ser requerido un equipo, él pueda desarrollarse de esa manera. Si solamente lo entreno de una, y mañana me toca un equipo que normalmente utiliza al arquero como parte del colectivo de juego y no se ha preparado, pues automáticamente va a tener muchos errores o muchas acciones inciertas, ¿no? Sí, Yo, sí, yo, sí. Yo yo ahí, coincido Marcelo, con ese análisis. Sí. agregaría o te haría una pregunta a raíz de lo que dice Gerson y lo que has venido comentando, y me voy un poco más atrás a lo que un poco es el programa, que es el fútbol juvenil. ¿Dónde, perdón, cómo, cómo determinas que uno puede ser arquero? Y también cuándo puede ser posible que en un proceso de formación tú a un chico que ves de campo le veas condiciones de portero. ¿No? Porque leyendo, por decir Ter Stegen, hasta los 14 años como que era delantero y el entrenador le dijo, te veo condiciones de arquero y ahora ¿dónde está? Si alguien tuviera la bola mágica y me dijera a los 14 años vas a ser arquero del Barcelona, te por seguro que me iba para atrás, ¿no? Eh, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que antes eso era una especie de... Era un proceso normal, ¿viste? Yo recuerdo, bueno, en mi época, cuando yo jugaba, era muy difícil encontrar un arquero que haya jugado de arquero desde pequeño. En general, uno iba al arco porque no iba sirviendo en los puestos del centro, ¿viste? Digo, en esto no hay, qué sé yo, no. Uno se tiene que sacar un poco la careta en ese sentido. Los que iban al arco eran porque eran malos jugando. Entonces, la mayoría y hay muchos casos que no eran así, ¿no? Porque yo recuerdo en algunos reportajes viejos, por ejemplo, a La Volpe, y él decía, yo había sido goleador en un campeonato juvenil, pero me gustó atajar y no me gustaba correr y me fui al arco, o qué sé yo, un montón de arqueros que habían jugado primero en el campo y bueno, a medida que se iban dando cuenta bueno, que quizás no eran tan buenos, era prácticamente una cuestión lógica de ir Claro, acercándose al arco. pero, Marce, era porque antes no se jugaba tanto con los. Porque si el tipo hubiese sido Exactamente, inteligente, sí, si sí. hubiese sido inteligente, todo lo que se hubiese podido ganar en ese entonces. Sí, 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 por supuesto, pero era como vos decís, al arco iba porque justamente se jugaba menos, entonces, sí, bueno, no te gustaba correr, no eras tan bueno con la pelota en los pies, entonces terminaba jugando en el arco. Si quería Eh, ser parte del grupo. Sí, Si quería ser- y no eras fíjate el que, dueño de la pelota. fíjate que el valor económico de un arquero también ha crecido, ¿no? Y No es barato tampoco hoy en día. no, no, exactamente. Yo creo que hoy, bueno, se han pagado cifras de más de, no sé, 70 millones de dólares, que antes era impensado por un arquero, ¿no? No sé, creo que Kepa Arrizabalaga, el español, tenía el récord hasta ahora. No sé si hubo alguno que lo superó. Eh, pero bueno, eh, sí, yo creo que se ha ido cotizando mucho más la función y y, y la verdad es que en buena hora, ¿no? Porque yo creo que siempre, yo considero que los arqueros son parte muy importante en este juego, cada vez más importante, eh, y cada vez se le va pidiendo más toma de decisiones
en algunos aspectos del juego, ¿no? Yo casualmente el otro día estaba hablando con otros colegas y decía, antes era muy común ver que un equipo jugaba de una misma manera, entonces al arquero se le pedía una sola cosa. Y hoy en día sí se le está pidiendo que tomen decisiones, qué sé yo, hasta el mismo, digo, todo el mundo identifica a Guardiola con el buen juego y con el salir jugando siempre, y sin embargo el Manchester City hoy en día saca largo y aprovecha la pegada que tiene Ederson para atraer al equipo contrario cerca de su propio arco y después salir con un pase de 40 metros largo y poner un jugador mano a mano con un pase largo, ¿no? Y en ese sentido me parece que hoy en día ya están tan incorporado algunas cuestiones al juego que cambiar un frente, o cambiar la orientación del juego, recibir con un control orientado, pasan a ser cosas que son requeridas. Es cierto que yo por ahora todavía sigo considerando que el arquero no está tan presionado, tardan más en presionarte y demás, pero tenés más espacio, más tiempo para decidir. Pero bueno, a medida que el juego vaya evolucionando, yo creo que lo que se va viendo es que los espacios se achican cada vez más, ¿no es cierto? Sí, Y la demanda que tiene, lo que tiene que realizar el arquero, la verdad que hoy en día pues es mucho más, ¿no? O sea, la técnica de pase, a nivel táctico, en el aspecto defensivo y ofensivo, la lectura de juego, la comprensión, o sea, la visualización de la jugada, ¿no? A eso suma la ejecución técnica que tiene que tener que ser preciso, o sea, son bastantes cosas, ¿no? Que ir que trabajando desde su formación para que llegue bien desarrollado para debutar. Sí, 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 sí. Lo considero así, Gerson. La verdad que me parece que sí, son cosas que hoy son necesarias, ¿no? Eh, Parece que. Aparte, los datos estadísticos son muy interesantes, porque hoy en día hasta el equipo que, digamos, no intenta o no tiene idea de jugar, en el arquero seguramente eh, el arquero va a intervenir más con el pie que con la mano. Contando nada más el cobro de faltas y los saques de arco, ya hace prácticamente el doble de acciones con el pie que con la mano. Pero eso son datos que... Sí, pero igual es porque termina, o sea, yo creo que la parte principal de todo esto es que el arquero en estos tiempos está entendiendo mejor el juego, ¿no? Y dentro de todo de lo que le pide el entrenador, y lo otro pasa porque sí, o sea, hay algo que a veces yo no lo entiendo, pero que el central le termine dando la pelota al arquero para que la despeje. O sea, la pregunta del millón es, ¿quién le pega mejor, el defensor o el arquero? Sí. ¿Verdad? Bueno, O sea, eso Ahí, es... pero discúlpame, Marce, pero Pepe, ahí también tienes que sumarle lo que explicaba Marcelo al inicio, ¿no? O sea, la lectura que tiene la formación del arquero en este caso y la lectura que tiene que tener, ¿no? O sea, tú has sido central y tú conoces cómo la habilidad ¿no? que puede tener tu arquero, ¿no? Entonces, quizás en ese momento que hace el pase para atrás, tú sabes que tu arquero, tu resolución va a ser mucha más acertada quizás que la tuya que la tengas. Claro, pero a veces Gerson terminan complicando al arquero. O sea, También. si Sí. bien es No, cierto, terminan complicándolo. en eso estoy de acuerdo, Pepe. Totalmente de acuerdo. A veces hay entrenadores que hasta parece caprichoso, que hay que dársela al arquero porque sí. Y como bien decís vos, lo único terminás haciendo es complicándolo, ¿no? Uno tiene que, bueno, como dijo bien Gerson recién, se están incrementando los valores del arquero y eso tiene que ver que aunque el arquero que más cosas sabe hacer es más caro que el que sabe Claro. tapar solamente, ¿no es cierto? Eso es algo, qué sé yo, se puede ver en el caso de Alisson, de Ederson, de Ter Stegen, de Neuer, por citar algunos que son los que mejor dominan todas esas cuestiones, uno se va dando cuenta que bueno, son más confiables en varios aspectos del juego, entonces por algo, supongo que por eso pagarán más dinero por ello, ¿no?
Y aparte, a veces las carreras extensas te dan posibilidades de analizar la evolución del puesto. Yo recuerdo que en el caso de Buffon, bueno, uno podía tener acceso a los videos de lo que fue la final del Mundial 2006 que gana Italia y lo que fue la Eurocopa del 2018, donde Buffon jugó muy buen nivel todavía en la selección italiana, y parecían dos arqueros distintos. Porque bueno, Buffon no era alguien que se caracterizara por el juego con un pie, ni nada por el estilo, ni por dominar espacios amplios, y sin embargo la evolución del juego fue haciendo que él incorporara esas cosas y se transformara en un arquero más completo, ¿no? Pero sí, yo creo que más allá de las condiciones del arquero va siendo la evolución misma del juego. Y después lo otro, yo coincido con vos, Pepe, hay momentos que es lo mismo que a veces darle la pelota a un defensor que está presionado por 3 rivales. Pero no es que el defensor sea malo, vos le diste una pelota imposible de solucionar, entonces lo estás complicando. Y con respecto al arco, creo que pasa lo mismo. Por eso es tan importante, un poquito a lo que planteaba Gerson, que era un poquito lo que yo tenía pensado hablar inicialmente para hoy, es el problema de la toma de decisiones. Yo creo que yo me quedé, el año pasado con Gerson hicimos un curso. Bueno, si tenemos tiempo, son 5 diapositivas y lo podemos desarrollar. Dale. Sí, dale. Yo me quedé con una frase de Arsène Wenger, que ahora está digamos, como es de asesor FIFA, ¿no? En juveniles, y él decía, a ver si lo podemos abrir en esto, ya estamos. Él decía alguna cosa que muy interesante me pareció a mí. A ver, ya está, acá estamos. A ver, ¿se ve ahí, Gerson? Todavía no. ¿Ya está cargando? Bien. Ahí está. Bien. Yo me quedé el año pasado cuando vimos ese congreso con esta frase. No sé si cambió ahí, Gerson. ¿Los jugadores son muy caros? Eso. Los jugadores son muy caros porque hay pocos muy buenos. Debemos generar más buenos jugadores. En la formación es fundamental desarrollar la toma de decisiones y no lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Yo creo que esto ha sido una parte fundamental de la formación, porque yo creo que el fútbol, estoy convencido y creo que en eso coincido con muchísima gente, el fútbol es un juego de preponderancia táctica, es decir, el que toma las mejores decisiones es el que generalmente gana. Y yo creo que en general, a mí había un autor, tuve la posibilidad de leer, un autor viejo que se dedicó al básquet, que hacía esta genealogía, ¿no? Él tiene un libro muy interesante que se llama La acción táctica en el juego, y desarrollaba el análisis de la acción táctica de esta manera. Dice, uno percibe y analiza la situación, que es lo que está en el cuadradito verde, como se puede observar, y de esa percepción y ese análisis elabora una solución mental al problema y una solución motriz del problema. La solución mental es lo que cree él que hay que hacer de acuerdo a lo que observó, ¿no es cierto? Y la solución motriz es la ejecución, es la técnica con la que resuelve ese problema. Eso le da un resultado, que después hay un aceptador de efecto, es decir, si fue positivo, fue negativo, si fue positivo lo incorporo a la memoria de manera positiva, y si fue negativo digo, esto no lo hago más porque evidentemente me dio malos resultados. Yo creo que en el fútbol nosotros, los entrenadores, y me incluyo porque esto es un proceso permanente de construcción permanente, generalmente ponemos mucho más énfasis en la solución motriz que en la solución mental.
Es muy difícil que nosotros entrenemos al jugador para que comprenda más y cada vez más el juego, pero sí le depuramos la técnica al máximo. Si hay una técnica nueva del 1 versus 1, se la vamos a enseñar hasta el hartazgo, hasta que la domine. Si hay una técnica nueva de agarrar la pelota, se la vamos a enseñar hasta que le salga perfecto. Y si hay una técnica para reincorporarse, lo mismo. Pero a comprender el juego, a favorecer esa solución mental, no lo ayudamos. Generalmente eso los entrenadores lo dejan de lado y se enfocan mucho más en los problemas que tienen que ver con lo físico-técnico. Entonces, eh, esto a mí, digamos, es lo que me viene obsesionando hace algún tiempo, eh, porque, bueno, considero que, como decía Wenger ahí, que justamente lo que no estamos entrenando bien es la toma de decisiones. En ese sentido, yo siguiendo algunos autores, se me ocurrió hacer, digamos, una especie de proceso para tratar de entender cómo se hace eso, ¿no? Y esto lo he sacado de otros autores, y para mí entonces el proceso de la resolución táctica tiene que ver con esto: observar, comprender, decidir y ejecutar. Eh, el jugador que entiende esta cuestión es a mi juicio, el que mejor termina jugando. El punto es, esto sería muy sencillo, y nosotros lo separamos porque lo separamos para comprenderlo, pero en el juego uno no puede primero mirar, después tomarse un tiempo para comprender, en relación a lo que comprendió tomar una decisión y después ejecutar técnicamente esa solución. Porque no es así, no sucede así. Sucede de esta manera. En una jugada la situación se le viene de manera simultánea, múltiple y multívoca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que está jugando y el jugador y tiene que tomar esa decisión en esas milésimas de segundo, analizar, se le producen estas cosas. Es simultáneo, ¿por qué? Porque sucede al mismo tiempo. Múltiple, porque tienen que tener en cuenta más de una cosa a la vez. Y multívoco, porque esa jugada no tiene una sola interpretación, no tiene una sola solución. Puede tener 3, 4. Entonces, entrenar estas cosas es muy, muy, muy difícil. Y entonces yo particularmente siempre hace algún tiempo que estoy tratando de ver cómo podemos beneficiar todo este proceso de la observación, de la comprensión, de la decisión y la ejecución. Y como les vuelvo a reiterar, a mí me parece que generalmente nosotros nos enfocamos en lo que vemos, ¿no es cierto? En la última parte, en la ejecución. Entonces vos decís, ¿cómo no le sale bien el control orientado? Bueno, pero quizás no le sale bien el control orientado porque no comprende cuándo tiene que hacerlo, o para qué le sirve el control orientado. Entonces, en ese proceso es que creo que nosotros como entrenadores y como formadores tenemos que meternos para ver si podemos encontrarle la solución a todo esto. Yo desde mi humilde posición, lo que uno trata de investigar para tratar de solucionar esto, y lo que trato de desarrollar y de cómo entrenarlo, digo, en la observación, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros jugadores observen mejor el juego? Entonces yo digo, bueno, hay que tratar de independizar el ojo del movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Porque parece complejo. Yo, si ustedes mientras me escuchan a mí ponen en YouTube entrenamiento de arqueros, debe haber 500 videos. Y es muy llamativo que en esos 500 videos muchas veces no aparezca el arco detrás, lo que tenemos que defender. Entonces, cuando yo digo, al observar tenemos que independizar el ojo
del movimiento. ¿Qué quiero decir? Uno tiene que entrenar siempre en una situación de contexto para que el arquero termine incorporando los espacios, el dominio de los espacios, sean de las sensaciones sinestésicas. Digo, para que se entienda esto mejor. A alguno de nosotros le debe haber sucedido alguna vez que nos quedamos sin luz a la noche y nos agarra sed y tenemos que cruzar desde la habitación hasta el living de nuestra casa para llegar a la heladera y agarrar un vaso, una botella de agua y colocarla en un vaso y todo eso sin luz. Y es muy probable que no nos choquemos nada, ni una mesa, ni una silla. ¿Por qué? Porque los espacios los tenemos incorporados, los conocemos tanto, estamos tan mimetizados con el ambiente que sabemos dónde hasta nos acordamos dónde dejamos las cosas la noche anterior. Y para el arquero, el arco, el área chica, el área grande, las referencias que tiene que traer, el punto del penal, la media luna del área, tendría que ser parte de eso, ¿no? Uno se tendría que mover ahí con los ojos cerrados, digamos. Y entonces, si uno incorpora de manera sinestésica todo el dominio del espacio, puede ganarle más tiempo a que el ojo esté mirando la situación de juego, ¿no? La segunda, ¿cómo podemos favorecer la comprensión? Y a mi juicio es entrenando mediante la incorporación de conceptos. Nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros arqueros que los conceptos bien aplicados son útiles para resolver la jugada. Para mí, si hay una definición de concepto, es lo que queda de algo que se hizo bien. De ahí sale un concepto, ¿no? Entonces, es muy común escuchar y decir, trabajar, no, el arco hay que defenderlo sobre la bisectriz. Ahora, explicar qué es la bisectriz, cómo está formada la bisectriz, que es dinámica en el juego, es muy difícil. Entonces, esos conceptos nosotros tenemos que tratar de llevarlos y de aplicarlos de manera sencilla para que el arquero los incorpore en la resolución de la jugada. A veces yo admiro muchísimo a los entrenadores que tienen mucha claridad para explicar de manera sencilla cosas que son muy difíciles, ¿no? Yo siempre recuerdo un videíto de Johan Cruyff que está charlando con Xavi y está justamente hablando de defender, ¿no? Y él dice, sí, pero defender depende, dice, depende del espacio. Si yo tengo que defender esta mesa, la defiendo bien, mira, es chiquita, la agarro con las dos manos, la puedo defender. Ahora, si tengo que defender todo el restaurante, es más difícil. Me pueden entrar por la cocina, me pueden entrar por la puerta, me pueden entrar por la ventana. Ya es más complicado. Entonces, defender es un problema de espacio. Entonces, nosotros tenemos que facilitar la comprensión del juego a través de la incorporación de conceptos. Y las decisiones. ¿Cómo favorecemos las decisiones? Y entrenándolo en el contexto más parecido al juego. Yo siempre digo que entrenar con situaciones de referencia, con una defensa, con un ataque, si no se puede, pues todo el tiempo no se puede estar jugando 11 contra 11, pero entonces si uno entrena estas situaciones en un ataque de 4, una defensa de 3, o un ataque de 6, una defensa de 4, y las situaciones referenciales de qué tiene que hacer el defensor, qué tiene que hacer el arquero, vamos a poder desarrollar la capacidad de decisión. Y entonces, si nosotros completamos todo este proceso, la ejecución se tiene que transformar en un hábito. Y yo muchas veces a los chicos les digo, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando se levantan a la mañana? Y me dice, sí, profe, me lavo la cara y después me lavo los dientes. Y muchas veces no te pasa que pones el dentífrico en el cepillo y como es si te estás cepillando los dientes y todavía no sos consciente de que te levantaste, porque es un hábito bien incorporado. Y los hábitos muchas veces se logran y se hacen sin tener que pensar. Uno los incorpora. Entonces, si nosotros podemos desarrollar a través del entrenamiento, de los ejercicios, de la formación, estas cuestiones, me parece que nos vamos a acercar mucho más al problema que quiere resolver Wenger cuando dice que no estamos trabajando bien la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, es un proceso No, difícil, y, muy difícil,
y que requiere de un montón de cuestiones, ¿no? Que no son sencillas. Sí, y es muy interesante, Marcelo, o sea, creo que lo hemos conversado en otros momentos y la verdad que, que lo que nos has explicado va de la mano con lo que nosotros siempre pensamos, lo que hablábamos con Pepe, la importancia de las tareas de entrenamiento, ¿no? Que sean contextualizadas, que se acerquen directamente a la realidad del juego, a lo que buscamos, y que estas tareas de entrenamiento sean variables, de tal manera que el jugador tome distintas decisiones, se puedan encontrar y puedan ser rápidas en decidir a la hora que se les presente en el propio juego, ¿no? Entonces, a eso tienes que sumarle directamente esa progresión de enseñanza y de los contenidos para poder ayudarlos a este niño o a este joven directamente a llevarlo de la mejor manera. Entonces, sí, es una tarea nuestra de los entrenadores poder hacerlo más sencillo al deportista, al jugador, ¿no? Una tarea en la cual estamos involucrados y con estas enseñanzas como la tuya y como todas las personas que han pasado por el programa, la verdad que nos ha dejado cosas muy interesantes. Pepe, Sí, yo lo que creo, Marce y Gerson, es un poco, en estos tiempos, si bien es cierto, el fútbol se ha profesionalizado hasta en las terminologías que uno quiere dar. A veces sabemos que el fútbol, o sea, es como todo en la vida, que tiene que ser práctico. Y nosotros hablamos de la toma de decisiones. Y yo tengo que tomar decisiones en base a opciones. Y esas opciones yo me las tengo que crear. Y obviamente el juego mismo es el que te va dando las opciones. Porque si nosotros les metemos muchos limitantes a los chicos, muchas cosas, porque a lo mejor estamos cargados de tanta información y creo que en estos tiempos existe mucho el automatizar cosas, situaciones, o queremos Mm. jugar como tal, queremos hacer, o sea, no, cada uno tiene que tratar de buscar su propia metodología, su propia manera de poder llegar mejor al jugador. Y creo que para poder llegar mejor al jugador, tienes que darle libertad, de que puedan pensar, de que ellos, o sea, esas decisiones, siempre yo a veces me ha tocado cuando he tenido que dirigir grupos pequeños, es como que, y lo pongo como ejemplo una y mil veces, es como cuando tú compras un CPU, una computadora. Te entregan vacía la computadora. Y tú le vas a ir tomando, vas a ir diciendo, ok, necesito esto. Ah, pero ¿qué necesito para esto? Para que esto funcione. Entonces, voy a ir generando. O a veces nos pasa con los chicos, ¿no? Cuando a los chicos le decimos, ok, bueno, acá un poco, y tú lo has vivido en el fútbol peruano, que cuando un jugador tiene la pelota, todo el mundo se la está pidiendo. Nadie le puede decir, no, ¿sabes qué? Entrégasela a fulano, entrégasela a sultano. No, todo el mundo la quiere. Entonces yo agarro y le digo, ok, a ver, si tú te quedas con la pelota y todo el mundo te grita, ¿a quién se la entregas? Te comienzas a desesperar. Entonces, es más, tu decisión es Justamente, apresurada. justamente de eso se trata, que el jugador comprenda cuál es la mejor opción para el equipo y tome esa decisión, más allá de los gritos que pueda recibir de todos los compañeros y demás, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que justamente esto es lo más complejo de llevar adelante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Eh, y entonces es lo que se complica más. Hoy en día tenemos mucha tecnología aplicada y entonces vamos a ver que nos quieren vender lucecita de colores por todos lados y uno ve algunos entrenamientos y digo, pero ¿qué está por aterrizar un helicóptero o vamos a entrenar de fútbol? Porque como decía un amigo mío, mira, antes que nada preocupate de que haya cancha y pelotas. Pues si no tenés cancha y pelota, es muy difícil entrenar. Los otros son todos accesorios, pero mínimamente tenés que tener cancha y pelotas. Y, y bueno, y a veces nos obsesionamos por ir atrás de la innovación y las cosas son más sencillas. Y es más, no solo eso, sino que la mayoría, digo porque yo también he pasado por esos procesos, estamos buscando la receta mágica y que te digan, mira, la mejor manera de reproducir la calidad y formar un jugador es esta. Vos tenés que hacer A más B más C más D más... Y no existe, no existe. Yo siempre, esto lo hemos charlado miles de veces con Gerson, digo, cuando salió campeón el Barcelona de Guardiola, tenía 8 jugadores formados en la Masía de titular y se escribieron 600 libros de cómo formaba la Masía. Sin embargo, esa calidad no se pudo reproducir. Y hoy perdió uno de los últimos. Creo que queda Piqué y Busquets
nada más. Después el resto son todos de jugadores que fueron incorporados de otros clubes. Entonces la reproducción de la calidad no debe ser algo sencillo, porque si ellos, que eran los mejores, no pudieron sacar 8 grandes jugadores como Iniesta, Xavi, Messi, Busquets, Piqué, Víctor Valdés, Puyol, bueno, si no pueden ellos, vamos a poder nosotros, pero bueno, uno tiene que ponerse en ese proceso con mucha humildad, con muchas ganas de trabajar, y como digo yo siempre, hay que estar dispuesto a sorprenderse, porque muchas veces la respuesta la tiene el alumno, no el profesor. Yo le digo, vos achicá de esta manera, y si él me enseña otra manera que es mejor y es eficiente, ¿por qué yo le tengo que imponer la mía? Eh, y sin embargo, muchos colegas con mucha trayectoria y mucha experiencia dicen, no, a esta altura del partido que me van a enseñar a mí cómo se hacen las cosas, yo la tengo reclara. Y bueno, uno tiene que tener la humildad suficiente como para dejarse sorprender, porque, bueno, esto lo hemos charlado miles de veces, a mí me parece que el aprendizaje es una construcción. Yo cada año que empiezo con un grupo, a trabajar con un grupo nuevo, digo, bueno, ¿qué voy a aprender ahora? Yo tengo muy claro, o creo tener muy claro, algunas cuestiones de las que quiero transmitir. Pero por otro lado, muchas veces me enriquezco mucho más con lo que me llega del jugador que está aprendiendo, ¿no es cierto? Porque Y, tiene que ver con y- eso. sí, Yo creo que justamente el gran problema está en creérsela. Y uno como docente, como formador, porque ahí es donde generalmente, como decimos acá en Argentina, metemos la pata. Eh, y, y Marcelo, mira, como la verdad que podemos extendernos más y más, pero me quedo con lo que dijiste, que es importante. Todos aprendemos. Yo creo que si nosotros los entrenadores podemos comprender también de que los chicos nos enseñan y podemos aprender de ellos, vamos a ser cada vez más grandes. ¿Sí? Este es un aprendizaje. Los chicos no todos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades y aprendemos de ellos a través de sus propias necesidades porque nos obliga a prepararnos distintos, porque el que ellos comprendan o intentar que ellos comprendan el juego también demanda que nosotros comprendamos el juego y no solamente desde un punto, sino de varios puntos, como tú lo explicas, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase, Marcelo, como te digo, ha sido para nosotros un gusto el tenerte aquí, el que nos puedes haber explicado detalladamente, directamente este cambio, esta evolución, estas demandas que han habido y que a nosotros darnos la responsabilidad de prepararnos, estar al lado de esa evolución, participar de esa evolución y poder prepararnos mejor para ellos, para los propios chicos, ¿no? Darles una mejor formación y puedan ellos lograr su sueño de ser futbolistas profesionales. Pepe. No, Marce, ha sido un gusto, un placer y disculpa que hayamos tenido tanto tiempo hablando, pero ya sabemos que el fútbol siempre esto nos atrae, nos jala para uno u otro tema y de verdad que no sea la última, así que es como parte del juego, ya estamos incluyendo a los porteros, así que ya bueno, estamos. no, perfecto, Pepe. No, la verdad que mira, cuando Gerson me dijo, me preparé para 2 horas, así que estuvimos en 1 hora y media, está perfecto. No, No, está no, bien. no. Mire, yo sé que es algo que compartimos, que nos apasiona, así que como ese, la verdad que el tiempo se pasa volando, ¿no? Honestamente, parece que hubiese comenzado recién la cuestión. Y bueno, es algo que compartimos, que bueno, la verdad, uno tiene que estar muy, muy, muy enamorado de este deporte para dedicarle todo este tiempo y esta pasión, ¿no? Eh, de eso se trata, es lo más lindo, ver cómo le vamos buscando la vuelta para que evolucione y que se vuelva más atractivo. Y bueno, yo creo que ahora nuestra principal meta desde acá, desde Sudamérica, es ponernos a tiro con los europeos que nos han sacado una ventaja considerable, más allá de que hay diferencias índole económico que también son difíciles de subsanar. Creo que tenemos que ponerle cabeza, tenemos que ponerle entusiasmo y ver cómo podemos acortar la brecha. ¿Eh? Así es. Yo no creo que mucho ahora. Yo creo que cada vez nos acercamos, Marcelo. Bueno, ojalá, ¿Sí? ojalá, ojalá sea así, No creo Jesse. que mucho. Este,
No, Marcelo, gracias por todo, éxitos en tu nuevo trabajo, ¿sí? Cariños a la familia, que todo te vaya bien y bueno, y tenemos un segundo programa contigo para ver ya más de fondo el tema del portero y en la construcción de las tareas de entrenamiento y todo eso. Así que, Dale, sí, este, perfecto, perfecto. ¿sí? Me parece que sería interesante eso, por lo menos de, de darte mi opinión al respecto de cuáles son las cosas que yo considero esenciales, por lo menos trabajar. Eh, Sé que con algunos colegas tengo algunas diferencias, pero eh, por lo menos estoy muy conforme con los resultados hasta ahora. Bueno, Gracias, nuevamente, Marcelo. Gerson, Pepe, agradecerle la verdad la invitación. La he pasado muy bien, así que cuando ustedes gusten, podemos, podemos repetirla. Está bien, Gracias, perfecto. Marcelo. Gracias a todos los que nos siguen por la plataforma de Evolution 360. Pepe, Bueno, un gusto, ya nos estamos conversando también, un fuerte abrazo, ¿sí? Y nada más, gracias. Nos vemos, Gerson, nos vemos, Marce, a cuidarse como siempre. Un fuerte abrazo a todos. bueno, Dale, fuerte igualmente, abrazo, cuídense, gracias a nos vemos, ustedes. chao.